Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, con nuestros vecinos también en el estado de Yucatán y obviamente aquí en Quintana Roo. Las últimas semanas hemos sido testigos de todo un proceso que se vive antes de llegar al día de las elecciones. Como usted sabe, en estos momentos, bueno, estando cercano ya ese día, pues están impedidos algunos temas. Pero hay otros porque la agenda de pendientes es muy amplia, es muy grande, nos afecta todos los días con y sin campañas. Y además padeciendo algunas medidas que hasta nos parecen un tanto injustas, como pues la suspensión de ayuda a quienes realmente la necesitan porque carecen hasta de alimento, etcétera. Todo esto que se va etiquetando con partidos políticos. Pero sin duda alguna que también otra de las asignaturas pendientes es la seguridad, la impartición de justicia, hacia dónde vamos, las investigaciones, qué pasa en momentos en los que de repente la sociedad entera se sacude por un solo secuestro. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Me acompañan, mi nombre es Lilia Arellano y tenemos esto para usted. Secuestros y extorsiones. Una de las modalidades en el accionar de la delincuencia son las extorsiones y los secuestros. Estos delitos se han incrementado a la par que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, particularmente los celulares, y el imparable crecimiento de las redes sociales, principalmente el Facebook. Las víctimas y sus familias padecen la más cruel de las experiencias. Los secuestradores y los extorsionadores actúan amparados en la impunidad de que casi siempre gozan porque pertenecen a bandas cuyas matrices se ubican en otras entidades del país. Estos delitos se han incrementado en todo el país y causan temor y zozobra. Ocasionan que muchas familias cambien su estilo de vida, lastiman de manera profunda y a veces irreversible el tejido social. En nuestra entidad se han dado casos de extorsiones y secuestros denominados virtuales, porque se dan mediante llamadas telefónicas a las víctimas. La Procuraduría General de Justicia del Estado ha actuado con atingencia para resolver la mayoría de los casos denunciados, porque hay otros en los que no hay demanda legal. ¿Cómo se pueden prevenir estos delitos? ¿Qué pueden hacer las víctimas y sus familiares y amigos ante estas dolorosas circunstancias? Ante los secuestros y las extorsiones, ya sean virtuales o no, las víctimas y la sociedad en general sienten un estado de indefensión y de vulnerabilidad difíciles de describir. ¿Cómo actúa la autoridad, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando se presentan estos hechos? ¿Se deben denunciar los secuestros y las extorsiones o se debe guardar silencio? ¿Existen maneras eficaces de evitar que sigan proliferando? ¿Tiene la Procuraduría el personal y la tecnología adecuadas para perseguir y dar con los extorsionadores y secuestradores? Este Fuego Cruzado abordará este doloroso tema. Aquí conocerá usted lo que se hace desde el ámbito de la autoridad para combatir este flagelo. Usted no se calle, que su voz se escuche. ¿Qué pasó con esos guapos que alardeaban con su vida? Terminaron deshonrando el honor de nuestra esquina. Ni siquiera el sobrenombre sobrevive en la avenida. Le quitaron los colmillos. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Este licenciado Gaspar Armando García Torres. Él es Procurador de Justicia del Estado. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Lilia. Es un gusto saludarte y estar de nueva cuenta aquí en tu programa. Oiga, le agradezco muchísimo que viernes en la noche, usted cargado de trabajo y aquí muy puesto para informarnos, ¿eh? Con todo gusto. Creo que el tema lo amerita y además con toda la disposición de comentar sobre los pormenores de este tema. Muchas gracias. Este licenciado Carlos Arturo Álvarez Escalera, él es su Procurador de Justicia aquí, en la zona norte. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lilia? Buenas noches. Igualmente, buenas noches a todo auditorio. Ya nos conocíamos ahí en la oficina del señor Procurador, ¿verdad? Así es. ¿Usted usa lentes? Sí. Sí, eso es lo que le falta. Lo que pasa es que hace rato yo no los traía y no me fijé. Ahorita que ya veo bien, ¿verdad? Está el comandante Marco Antonio Sánchez, director de la Policía Judicial en la zona norte. ¿Cómo le va, comandante? Muy bien, buenas noches. Oiga, tiene usted cara de buena persona para ser comandante. Casi siempre los veíamos así, gordos, mal encarados. Es más, no trae usted ni cadenota. ¿Qué pasó? No los usamos ya.
Usted no usa su, bueno, No, los, para nada. malosos usan sus San Judas, ¿no? Pues es una Luego algunos tradición entre la comandantes policía usan su judicial. Santa Muerte. ¿Usted qué trae? No, ninguna. ¿Nada? ¿A quién se encomienda? Adiós, nada más. Nada más, así derecho. Así ¿Tiene derecho. usted teléfono rojo? Así es. ¿No le agarra la línea ocupada con Gregorio Sánchez? No, para nada. Porque luego ya ve que él habla muy seguido. Está el licenciado Ludwig Alejandro Vivas Arjona. Él es el director de averiguaciones previas, también aquí en la zona norte. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo por la está invitación. usted? ¿Cómo le Muy va bien, con sus gracias. averiguaciones? Pues ahí vamos todos los días bastante entretenidos ¿Sí? con la carga de ¿Le trabajo gusta que su tenemos. trabajo? Por supuesto. ¿Lo ve usted con seriedad? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. ¿Se sacude usted con los dramas de la gente? Tratamos ¿O trata de de mantenerse quieto? todos los días recibimos a una cantidad tremenda de gente y con el interés que merece ser tratado cada uno de ellos, ¿no? Con mucha seriedad, porque la gente que va a buscarnos es porque tiene un problema, definitivamente. Está el capitán Arturo Olivares Mendiola. Él es director estatal de la Policía Judicial. ¿Cómo le va? Buenas ¿Es capitán del tardes. ejército? Capitán retirado del ejército, capitán segundo de infantería retirado del ejército. ¿A los cuántos años se retiran? A los 20 años ya tiene uno 20 derecho. años de servicio. A los 20 años de servicio. ¿Y que usted entró de 13 o qué? 16 años entré al ejército. Ah, Sí, me retiré a los 39. sí, porque se ve muy 40 años. joven, Gracias. ¿verdad? Y entonces ya ahorita cobra sin trabajar. Pues sí. ¿Y que a Dice- ustedes no les decimos- llegó? ¿No decimos- les llegó que hasta los 70, como al resto de los humanos? No, yo quise buscar otras opciones mejor. Pero decimos en el ejército que un militar nunca se retira, solo le baja de intensidad. ¿Sí? ¿Siempre siente usted que trabaja dentro del ejército? ¿Siempre se siente igual? Pues siempre con esos ¿Tiende usted principios. su cama en las mañanas? ¿Sigue esa disciplina? Pues ya ¿O no ya tanto, no? porque a veces no duerme, ahora ya no me da tiempo de dormir. Señor Procurador, señores, en las últimas semanas, la última semana particularmente, bueno, pues nos enteramos de un secuestro virtual, de algo que no sabíamos que había pasado, si fue, si no fue, etcétera. Luego de otro más, que si el novio, que si la... Tenemos a veces la impresión de que en cuanto uno le abre la puerta a la autoridad, está sujeto a que su propia vida personal se convierta en su arma de acusación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en estos casos? Y más adelante, después de que pues tengamos ya respuesta a todas estas interrogantes, yo sí les pediría que de uno a uno nos fueran aconsejando a la sociedad cómo es que tenemos que reaccionar, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, etcétera. Claro que sí, Lilia, sin duda alguna, además, con ese interés de prevenir, por supuesto, a la ciudadanía en un tema tan delicado que sabemos, como bien lo has mencionado, sacude a la sociedad. En el caso específico de los últimos acontecimientos, como bien lo señalas, específicamente se trató de lo que nosotros llamamos un engaño o extorsión telefónica, que es un fenómeno que hemos estado experimentando. Esto en todo el estado, pero específicamente en esta última semana tuvimos eventos aquí específicamente en Cancún, que desgraciadamente en este caso se vieron involucrados menores de edad, lo cual obviamente generó todavía aún más una alerta que, si bien en un principio se tuvo de la primera información que pudiera tratarse de un secuestro, ya conforme a los datos, a la manera como se dieron los primeros sucesos que ya tuvimos a bien recibir por parte de los padres, ya pudimos ubicar que realmente no era un secuestro propiamente, sino era un engaño, una extorsión telefónica. ¿Cuál es este y en qué consiste? Al menos cómo lo hemos estado observando en el estado. Sí, ¿cómo se registra? Porque Así es, de mira. repente es extorsión telefónica. Bueno, ¿qué es? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué voy a hacer? Exactamente. Hay varias formas, pero la que ha sido más común, o al menos la que ha generado este tipo de situaciones que se le ha llamado secuestro virtual, es se recibe una llamada, normalmente es a números de casa, o sea, los números duros, como se le llama. En el caso específico de estos, fueron los menores los que recibieron la llamada, se encontraban solos en el domicilio. Inmediatamente que contestan, hay una amenaza fuerte de la persona, obviamente, que está llamando, en donde ya de antemano se hace pasar o se hace llamar como persona integrante de un grupo delictivo.
amenaza con que en ese momento van a entrar a la casa, la tienen vigilada, y obviamente hay el señalamiento de que la persona, en este caso que está recibiendo la llamada, salga del domicilio. Prácticamente lo que buscan es tenerla cautiva. Le piden que lleve dinero, lo que pueda conseguir, si tiene algún teléfono que lo lleve, si no incluso le hacen comprar alguno, y obviamente tratan de llevarlo a lugares aislados, de tal suerte que bajo ese esquema de estar cautivo la persona y de la información que le van extrayendo, porque esas mismas personas le van pidiendo información que en este caso la víctima le va proporcionando ante el temor, ante el impacto, ante el pánico que le genera, en este caso la amenaza, va dando información y ahí va dando hasta números incluso personales de sus familiares, y ya que la tienen en un lugar aislado, le dicen que apague el teléfono, que lo va a prender a determinado tiempo, con lo cual ellos ya manejan, ya tienen un control, por decir, de la persona. Y paralelamente, con los datos que ya le proporcionó, empiezan a hablar al familiar, trátese del papá o la mamá o algún familiar en este caso, que inmediatamente contacten, y ya le señalan que tienen secuestrado a la persona, al familiar, le dicen que si quiere verlo con vida, si quiere que no le pase nada, que tiene que hacer un depósito. Ya empieza entonces el esquema de la extorsión por un lado, que en realidad es en el ánimo de que puedan depositar cantidades de dinero, incluso las cuentas donde normalmente le piden a la persona que lo deposite, son cuentas de Coppel, vía Banco Azteca, en algunos casos también cuentas de los bancos normales. Y obviamente bajo esta situación, pues el familiar lo primero que hace es intentar contactar, en este caso ya a la víctima. Obviamente ya el teléfono apagado, no contesta, lo empiezan a ubicar, no lo encuentran, y entonces se da la idea de que efectivamente se encuentra secuestrada la persona. Y obviamente en ese sentido ya el familiar entra pues ya en el pánico de que la persona sí está secuestrada, y pues ahí prácticamente la reacción inmediata del familiar es empezar a ver cómo conseguir el dinero, que es la reacción que se tiene. Obviamente en esto, nosotros lo que hemos señalado, y afortunadamente quiero decirte, Lilia, que ya mucha gente ha entrado ya en el conocimiento de cómo es esto y ha evitado, porque han habido infinidad de llamadas. Tenemos un registro, te diría, de este año que supera las 300 llamadas con intento de extorsión, de las cuales… Es más de una llamada diaria. Prácticamente. Son casi 2 llamadas Así diarias, es. estamos a mitad del año. Sí, en este registro, y esto nos los ha dado 066, y obviamente muchas de ellas ya la gente ya no hace caso, ya cuelga, ya incluso llama a la autoridad, pero hay ocasiones en que esto no sucede, que nos pasó en este último asunto, en donde los papás no recurrieron a nosotros de manera inmediata, sí hicieron un primer depósito, pero ya luego ante la comunicación con familiares, con amigos, es que se da a conocer esto, y ya entonces nosotros nos acercamos a los familiares directamente, ya les pedimos que nos comenten cómo es, y obviamente para eso te comento, tenemos gente especializada, como tú bien sabes, tenemos un grupo que se ha especializado en combate al secuestro, que es gente que se ha seleccionado, que ha llevado una capacitación, que obviamente ya cuentan con todo una formación en el tema, y que inmediatamente se activa bajo esta situación, porque nosotros en principio lo consideramos como secuestro, así lo queremos ver, en tanto no tengamos una información que nos haga desvirtuar esa idea. Ya que se contacta al familiar y nos explican qué es lo que le están requiriendo, qué es lo que le están pidiendo, ya nos damos la idea de que no es un secuestro propiamente, y hablamos de secuestro físico, sino se trata de lo que hemos observado como engaño, que así le hemos considerado nosotros, engaño telefónico. ¿Qué hacemos? Atendemos 2 vertientes inmediatamente. Primero, obviamente, le decimos al familiar que ya en ese sentido no acceda a ningún depósito, le explicamos claramente cuál es el mecanismo para que también tenga la tranquilidad de que no está en riesgo la vida del familiar, obviamente. ¿Y si se llega a esa tranquilidad? Al menos no creo, es tanto la tranquilidad, pero al menos ya no se está en el pánico, en la psicosis, Lila, y eso es importante, porque se le explica todo el mecanismo y se le desglosa tal que el familiar ve que efectivamente así ha sido el escenario, como se han estado dando los acontecimientos, digamos, desde la llamada, lo que le han pedido y todo. Entonces, ustedes le hacen una descripción. Le hacemos una descripción. Para que se den cuenta exactamente, de que está profesionalizado todo. Así es, para que entienda cómo es el desarrollo de ese tipo de eventos. Inmediatamente lo que hacemos es, con grupos especiales, empezamos a localizar a la persona en lugares cercanos o donde al menos
se pudo tener referencia que se la haya visto. Normalmente, en este caso no pasó así, pero normalmente les piden que se vayan a hoteles, incluso que se hospeden y los mantienen en un cuarto, ahí están. Encerrados para encerrados, que nadie los vea. para que nadie los vea, es lo que te digo, la parte cautiva, que obviamente es una forma de darle el círculo a esta aparente secuestro. Y por otro lado, desde luego empezamos a hacer un trabajo de investigación de la llamada para rastrear, para saber por dónde viene, para ubicar si la persona anda en el estado o anda fuera. Son números que provienen de estados totalmente fuera y ajenos, y hablo desde el centro que hablamos, en este caso fue del Distrito Federal, como también números que provienen de Nuevo León, de Tamaulipas, de estados del norte, en este caso del país. Entonces, eso también nos empezamos a hacer un trabajo por ese lado, pero lo importante es centrarnos en, desde luego, localizar, en este caso a la víctima, o aquí en este caso uno menor, para efectos también de que se le pueda encontrar bien y desde luego para la tranquilidad de los padres. Y así es como se empieza a hacer todo un trabajo. Quiero decirte que esto inició hace un año, Lilia, este tipo de engaños, y empezó incluso en Chetumal, en la capital. Al principio no teníamos la idea de cómo era el mecanismo, pensamos que se trataba, primero incluso pensamos que era hasta autosecuestros, por la manera. Empezamos a hacer una investigación y vimos que no había un vínculo con gente cercana, porque realmente las llamadas a veces se daban en cibers, o sea, la persona incluso hasta a veces por vía de internet estaba comunicándose, o sea, entonces decíamos, no puede ser un secuestro propiamente, pero no teníamos una idea cierta. Luego empezamos a hacer un trabajo importante ya de acercamiento en cuestión de los números, de cómo se desarrollaban las llamadas, qué pedían, porque ahí también hay una clave muy importante, piden depósitos de dinero. Eso hace una diferencia, por decir, en un secuestro que conocemos como tal, porque en estos no te piden depósito de dinero, te piden que el dinero lo lleves y te dan un lugar específico y te dicen incluso que vayas. Sí, porque es una maleta. Exactamente. Si tú vas a un banco y depositas y ellos están 400,000 pesos, pues ya como que el del banco no te lo recibe, ¿no? Exacto. Tienes que llevar la lana en efectivo. Eso nos da luego una diferencia en cuanto al modus operandi. Y obviamente ya nos da la pauta de que en este caso se trata de engaño telefónico, que así es como nosotros lo hemos podido denominar, y obviamente tratamos en ese sentido también de estar cerca con la familia. Desde ese momento, Lilia, nuestro personal está con la familia, estamos incluso diciéndole qué contestar las llamadas, porque le van hablando, le van diciendo que si ya tiene dinero, que el depósito y esto, y le van pidiendo más depósitos, no es solo uno. Ese también es otro de los esquemas, que si la persona inmediatamente deposita, le empiezan a pedir más, porque obviamente tratan ellos de que en el mayor tiempo posible, o en este caso en breve tiempo, se hagan los mayores depósitos que la persona pueda hacer. Por cantidades que no representen una alarma para donde se están depositando. Efectivamente. Bueno, yo debo comentarles que pues hay mucha gente que piensa que yo soy muy entrona, que soy muy valiente, que soy muy dura. ¿Ustedes también? Pues fíjense que no. Resulta que yo también, hace aproximadamente 3 semanas, recibí una llamada. Y esto lo quiero comentar porque en ocasiones es uno demasiado rudo para criticar a los demás. Yo escuché a los jovencitos decir, ay, pero si ni que estuviera tarada para haber ido. Ay, pero ¿cómo se le ocurrió? No, es que el factor sorpresa es importantísimo. Déjenme decirles que yo estaba en el casino. En el casino estaba. Cuando de repente suena mi teléfono y cuando no traigo lentes, no veo nada, pues contestas en automático. Y se escucha el llanto de una muchacha, un llanto muy parecido y una voz muy parecida a la de una de mis hijas. Y me dice, mamita, por favor, ayúdame. ¿Te quedas? ¿No? Sí. Primer error, doy su nombre. Ah, no que sé mucho, no que muy abusada, no que me las como a puños y de todas. No, di su nombre. Para preguntar, ¿eres tú? Mamá, ayúdame, por favor. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estás? Se subieron unos señores a la camioneta y me tienen aquí. ¿En dónde? No sé, pero necesito que me ayudes. Segundo error, déjame, me salgo del casino. En automático estoy diciendo dónde estoy. Estás? Así es. ¿No? Exactamente. Bueno, entonces yo que he escuchado esto, que lo he leído, cometí exactamente los mismos errores. Entonces, ¿por qué es tan importante este programa? Primero,
debemos de tomar en cuenta todos esos factores. Efectivamente, las rodillas le tiemblan a uno, las piernas se te ponen. Entonces me dice la muchacha esta, no sé dónde estoy, pero te voy a pasar aquí al señor. Y escucho la voz de un vejete, porque se le escuchaba la voz de vejete. Y me dice, estás hablando con la delincuencia organizada. Y tenemos aquí a tu hija, y me da el nombre de mi hija. Obviamente, pues yo se lo di. Entonces, lo primero es, sí, y si no quieres que le pase nada, vas a hacer exactamente, en eso sí ya recobró Lilia Arellano su lugar. Saco el otro celular y le marco a mi hija. Entonces los estoy escuchando aquí y me dice, ¿me estás oyendo? Sí, es que de repente se va la voz, ábreme más claro porque adentro del casino no se oye. A mí ya no me importaba decirlo porque ya había yo regresado a la tierra, ¿no? Después del susto. Me contesta mi hija, cuelgo el teléfono donde me estaban marcando ellos. ¿Dónde estás? Estoy en tal lugar comiendo. Ah, qué bueno, ¿qué tal? ¿Por qué? No, por nada. Cuando escucho su voz, bueno, pues si las piernas se me hacían así, se me hicieron así, ¿no? Ya dije, bueno, ya, no pasó nada. Pues me vuelven a marcar. Entonces veo el teléfono, un teléfono del Distrito Federal. Obviamente hubo un recordatorio familiar muy amplio para la persona que me llamó, para el vejete, y no sé cuántas cosas. Dije más y colgué. Pero la reacción es esa. Sí, entonces creo que, uno, hay aquí algo muy importante que tal vez ustedes no se hayan percatado y también del por qué están todos aquí. Es muy importante que quien conforma un grupo de seguridad encargado de este tipo de asuntos nos dé la cara. Sepamos quién es quién. Se pongan aquí y empiecen a darnos un poquito de confianza. Porque también debo decirte que si las cosas se hubieran dado en un lado positivo sin que fuera engaño, yo, como muchas otras personas, dudaría si ir a la policía o no. Porque lo primero que uno piensa son los mismos. Claro. Entonces, si ustedes dan la cara, pues es porque no son los mismos. Espero. Usted me espera en el corte, enseguida vuelvo. Fuego Cruzado. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿Sabe usted cómo actuar en caso de extorsión telefónica? Que tenemos que colgarnos, seguir la corriente. De hecho ya me pasó. Llamando a las autoridades, ¿no? Y pidiendo asesoría a la PGR. No colgar, mantener la llamada un buen rato en la línea y ahora sí que pues sobrellevar la llamada porque algunas veces ya tuve dos. La verdad no sé y nunca me han llamado y pues no, ni me gustaría que me llamaran. Más que nada no perder la calma y pues ahora sí cerciorarse o más o menos de dónde es el número telefónico, si es posible la alada o no sé, ¿no? Mantener la calma y colgar. Primero asegurarse que ellos tienen tu familia porque muchas veces solamente están mintiendo. Lo más favorable es no dar todos los datos y lo más pronto acudir a la Procuraduría para denunciar. En principio pues yo creo que debería reportarlo, ¿sí? Y tener calma para escuchar qué es lo que quieren y
pues tratar de no dejarse extorsionar, porque ese es el pan de cada día ahora, ¿no? ¿Qué pasó con esos guapos que alardeaban con su vida? Ahora, muchas personas una vez que se dan cuenta de que fueron víctimas de un engaño, ya no reportan. ¿Es necesario que uno reporte, señor su procurador? Sí, es una de las principales cosas que a veces nos hacen difícil a nosotros nuestro trabajo, incluso con personas que después de que localizamos al familiar y todo, ya no quieren ellos seguir poniendo la denuncia. Este es un delito de querella, por lo tanto es necesario para nosotros tener la denuncia. De querella quiere decir que no se persigue de oficio, sino que uno tiene que presentar la denuncia. Así si uno es. no la presenta, así es. la No policía podemos está seguir atada de manos. No podemos seguir la investigación y se queda toda esta, pues impunemente, ¿no? Porque no podemos continuar investigando este delito. Porque también la sociedad a veces reclamamos, y yo no sé si esto deba ser sujeto a algún cambio, señor procurador, porque reclamamos que la policía, estando enterada de esto, no actúe. Pero nadie se pone a pensar si el familiar no va a poner la denuncia y si forma parte o tiene parte de culpabilidad, sino que le exigimos a la policía que actúe con y sin denuncia. Y yo creo que así tendría que ser, ¿no les parece? Mira, de hecho, en casos desde luego como estos, se prioriza sin duda alguna el operativo de rescate o en este caso de localización, porque es lo fundamental. No es que básicamente tienes que denunciar para que actuemos. Desde que tenemos conocimiento, como te decía, en ocasiones ni siquiera de parte del familiar, a veces hasta por amigos a los cuales les están prestando dinero o se están acercando, es que nos enteramos, inmediatamente se acude. Y lo que hacemos es estar ya con la persona, explicar, estar apoyándola, asesorándola y desde luego iniciar la investigación. Entonces, lo que decía el licenciado Carlos es muy importante, más que nada para precisamente el seguimiento que debemos darle nosotros, porque en un momento dado, si se llega a tener alguna persona detenida, pues bajo qué esquema legal lo vamos a procesar si no tenemos la denuncia de quien se haya sentido agraviado o haya sido agraviado. Y luego dicen, los detuvieron pero los soltaron. Efectivamente, eso ha sido una situación que nos ha generado a veces problemas, no solo en este contexto, hablo también, por ejemplo, en el tema de robo. En el tema de robo se han hecho detenciones de gente que se les ha agarrado en fragancia, que nos han reportado y nos han dicho que han cometido robos en otros lugares, incluso nos han señalado donde hemos ido con las personas y no quieren denunciar, a pesar que les estamos diciendo que está la persona, que están recuperándose las cosas. Bueno, yo sé, licenciado, que tu posición, tu conducta, tu forma de llevar la Procuraduría, tu esquema de educación y de formación en general es distinto, pero son muchos años de desconfianza de la gente, son muchos años de temer que llegue la policía y te vaya peor, o que entregues a los delincuentes y resulta que son cómplices y después van y te dan otra repasada por lo que se les quedó, ¿no? ¿Cómo le han hecho para luchar? Porque, bueno, antes de esto, no tendrá mucho que ver, licenciado, que se puede uno pasar 20 horas ahí en las oficinas de la Procuraduría y nadie lo pela. Evidentemente, desafortunadamente nunca vamos a tener, se han hecho esfuerzos muy importantes, aquí el señor procurador con el apoyo del señor gobernador, le han apostado muchos recursos a la Procuraduría, incluso con la contratación de más ministerios públicos, de más oficiales secretarios, de más policías judiciales y de más peritos, pero desafortunadamente, bueno, las cargas de trabajo que enfrentamos nosotros son tremendas. Tenemos una dinámica muy fuerte, procuramos que la atención sea cada vez más eficiente. Yo puedo, aprovechando los micrófonos, pues evidentemente hacer la invitación a las personas que van a presentar alguna denuncia, si son víctimas de algún maltrato o de alguna demora innecesaria por parte de nuestro personal, pues bueno, que se presente directamente también a mi oficina. Nosotros prácticamente estamos todo el día en la Procuraduría para inmediatamente tomar medidas en el asunto, ¿no? Pues sí, porque la mayoría se queja y dice, bueno, pues es que llegué ahí a las 8 de la mañana y me dieron las 9 de la noche y no terminé de presentar, yo ya no voy. No, ya aunque me citen ya no voy, ya, hasta aquí quedó. Sí, desafortunadamente, bueno. Eso lo vamos a seguir viviendo, o sea, tenemos que estar preparados para que si vamos a eso nos va a pasar. Yo lo he comentado en algunas otras entrevistas. Desafortunadamente la dinámica que enfrentamos en la Procuraduría es, hoy resolvemos 10 asuntos
Y en lo que estamos resolviendo estos 10 asuntos, ya estamos enfrentando 20 más, ¿no? Entonces, siempre vamos a ir arrastrando un rezago. Pero eso que me dice me da entonces la impresión de que el delito va creciendo, no se va combatiendo, porque si solucionas 10 y te caen 20, pues es que ya se te multiplicó. A ver, Lila, aquí sí sería importante considerar que hay dos situaciones que se dan y obviamente las dos influyen en que el registro tanto de denuncias sea incluso elevado. Por un lado, desde luego, tenemos delitos que sí han ido a la alza y eso hay que señalarlo. El tema de robo, por ejemplo. Sí, el de domicilio robo que a quedó casa pendiente. habitación, sin duda alguna, es un delito que incluso a nivel estatal y por cada municipio es el delito que más impacto a tiene, nivel más nacional. presencia. Incluso nacional, efectivamente, la estadística así lo señala. Y más aún el robo sin violencia, que normalmente es en casas habitación, que es el que se tiene en mayor promedio. Entonces, por un lado, sí, hay delitos, no todos, hay algunos incluso que han decrecido. Pero también hay otra cosa importante, fíjate, se ha generado también una fuerte afluencia de gente que ya va a denunciar. Hay gente que sí está presentándose ahora en más proporción a denunciar incluso, porque lo vemos en la dinámica que tienen agencias que anteriormente no tenían tanto movimiento. Y eso también nos va dando pauta de ver que sí se está generando una cultura de denuncia importante. Entonces, claro, son dos aspectos que nos elevan. Lo que decía el licenciado Ludwig, sí es cierto. Digo, no en la magnitud también, como decías, de tantas horas, pero sí, efectivamente, la carga es muy fuerte. Créeme que lo hemos señalado, lo hemos reconocido, que también estamos haciendo esfuerzos importantes con el apoyo del señor gobernador, incluso de ampliar nuestras propias instalaciones. Ya tuvimos una posibilidad de darle un espacio diferente a las agencias ministeriales aquí en nuestra área central, como también las diferentes direcciones, así como más personal. Desde luego, aún así, todavía estamos presentando situaciones de que nos hace falta más recurso humano para atender toda la dinámica, sobre todo que se tiene aquí en Cancún, Lilia, que es el solo escenario de Cancún nos representa estadísticamente un promedio de un 45 más o menos % de todas las denuncias que se ganan en el estado. Yo creí que nomás eran las familias. No, sí, es que la afluencia es fuerte. Digo, considerando la situación que impera de turismo, de presencia también de gente que viene a tus lugares, que viene y se mantiene aquí, y obviamente también de los que ya están viviendo, por supuesto, en la propia ciudad de Cancún. Entonces, sí nos genera una dinámica importante, pero bueno, obviamente estamos trabajando en ese sentido, y yo creo que la invitación que hacía el licenciado Lugo es también importante, yo la reitero, de que ante cualquier maltrato, desatención, como él decía, demora injustificada, que acudan incluso, de verdad, que nos hagan del conocimiento, Lilia, al menos que nos permitan saber qué personal no está en la tesitura de dar una buena atención al ciudadano. Sí, para que se vayan, ¿no? Por supuesto, para pasar a ser limpias. Bueno, pero, comandante, capitán, ¿qué éxitos han tenido? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuántas bandas han agarrado? Pues vamos a decir que en los últimos 60 días, ¿han agarrado algo? Digo, han agarrado algo de delito. No me vayan a empezar a decir, no, bueno, 2 cochecitos, un relojito, no. Bueno, a ver, antes de esto le quiero hacer un comentario. Una observación está bien. Un comentario. En relación a lo de las extorsiones, usted mencionaba hace un momento que a veces los delincuentes intimidan mediante las amenazas a las víctimas, ¿no?, que en ese momento tienen ahí. Ahí yo quisiera decirle que efectivamente una de la intimidación mayor que ellos también ejercen es de decir no avises a la policía porque la policía está con nosotros. Entonces yo invito a la ciudadanía, a la sociedad, que de verdad sí acuda a nosotros. Hemos demostrado con trabajo que estamos combatiendo este ilícito, se ha contado con el apoyo del gobierno del estado, en donde estamos elaborando spots. Esta es una idea que el señor procurador tenía desde hace tiempo, y digo, ahorita afortunadamente ya estamos elaborando todo esto y nos ha dado resultados, ha disminuido considerablemente y es notorio la baja de las extorsiones. Entonces yo invito a la ciudadanía que de verdad acudan con nosotros, que no tengan ningún temor, que nosotros queremos mostrarles o dar una imagen de confianza. Es eso lo que nosotros queremos. Ese es el punto número 1. El 2, usted mencionaba hace un momento, ¿no?, la actitud de la policía judicial, ¿no? Como le decía al licenciado hace un momento, ¿no?, ya no trae la cadena,
ya no trae las botas vaqueras, el pantalón de mezclilla, el cinturón piteado, el sombrero, ¿De veras, las gafas oscuras. No me da usted ningún miedo. Entonces, yo quiero decirles que de verdad que nosotros hacemos lo mejor que podemos a fin de cambiar la imagen ya de la Policía Judicial, que se acabe todo lo anterior, los cambios que está sufriendo la sociedad, también nosotros debemos de ir a la mano. ¿Por qué? Porque nos lo está exigiendo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener una policía más confiable. Ahorita ya el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece ciertos filtros que tienen que pasar, y eso pues nos da un poquito más a nosotros, también como comandantes, como directores, como Procuraduría, que la gente que se contrata es un poquito más minuciosa, ¿no? Ya se cuenta con un filtro que es el Centro de Control y Confianza, en donde ahí son sometidos a varios tipos de exámenes, y pues digo, de alguna forma eso ya no cualquiera entra a la Policía Judicial. Bueno, y eso les da, yo creo que tranquilidad para su trabajo, que lo hacen en parejas. Por lo menos ya sabe que su parejota no va a ser un criminal, ¿no? Pues sí, efectivamente, todavía tenemos ahí algunas personas que ya tienen muchos años, y esos a la vez les enseñan la forma de trabajo a los nuevos, y pues son gente que está trabajando ahorita. Y hay otros que les enseñan las mañas, ¿no? Pues algunos sí, pero lamentablemente esos pues no, ya no son muchos como anteriormente los teníamos, pero se está depurando lo más que podamos. ¿Y cuáles éxitos han tenido últimamente, comandante? ¿Qué han agarrado? Ya les pregunté. Pues, como comentaba el capitán, los éxitos han venido de la mano a raíz de, como dice el procurador, hemos procurado profesionalizar la Policía Judicial, y pues eso ha dado resultados. Hemos en este año agarrado a varios sicarios, relacionados con varios homicidios, ejecuciones principalmente, ¿no? En el caso del famoso Humo, el Liro, que también había participado en ejecuciones similares. Y en cuanto a extorsiones, hemos tratado igual de combatirlos a los que han hecho extorsiones, que son gente local, y se les ha estado igual logrando su detención de ellos. Ahora, también se publicitó muchísimo el asunto de un menor, que Cristian se llamaba, ¿no? Que, bueno, pues hubo un error, sí hubo un error, sí hubo esto, porque